A continuación vamos a desarrollar el tema de coagulación sanguínea. Yo les recomendaría que se basaran en la literatura de Harvey Ferrier en la sexta edición, ya que esa es la literatura en la que voy a explicar el día de hoy. La coagulación tiene como finalidad de detener la hemorragia que se está produciendo por medio de un vaso sanguíneo que mantiene un volumen sanguíneo constante. Dentro de la formación de un coágulo se forman dos vías, una primaria y la secundaria. En cada vía se encuentran proteínas llamadas factores que son diferenciadas por tener números romanos. Establece una cascada en la que las proteínas pasan de ser inactivas a ser activas y dependiendo del producto proteínico de este, pues activarán a otras. Los factores activos se caracterizan por tener una A minúscula después del número. Los factores activos tales como el factor 2A, el factor 7A, el factor 9A, el factor 10A, el factor 11A y el factor 12A son enzimas que actúan como serinas proteasas. Las proteínas no proteolíticas constituyen proteínas accesorias o cofactores en las vías, tales como el factor 3, el factor 5 y el factor 8 son un ejemplo de ellas. Los iones de calcio se unen a los residuos carboxiglutamato GLA cargados negativamente y hay en determinados serinas proteasas, tales como factor 2, el factor 7, el factor 9 y el factor 10. La warfarina es un anticoagulante que inhibe la coagulación, actuando como un antagonista de la vitamina K. La warfarina es utilizada para limitar la formación de coágulos en la sangre. Existen tres vías: las vías extrínsecas, intrínsecas y común. A continuación les voy a explicar detalladamente cada una de ellas. La vía extrínseca. En la vía extrínseca interviene el factor tisular, que no se halla en la sangre, pero cuando este actúa cuando hay una lesión vascular. El factor tisular 3 es una glucoproteína abundante en el subendotelio vascular. Cuando hay una lesión que afecte el factor tisular 3, rápidamente la vía extrínseca actúa. La unión del factor 7 al factor tisular se requiere de calcio y de fosfolípidos para hacer una buena reacción. La vía intrínseca se caracteriza por tener dos fases, una llamada fase de contacto y la otra fase de activación del factor 10. En la fase de contacto tiene lugar el factor 12, o también conocido como factor Heichmann, a factor 12A, mediante un cambio conformacional a través de la unión a una superficie negativa. Las carencias del factor 12 no causan daños en la hemorragia, lo que le da cierto favor o importancia a esta fase de la coagulación. No obstante, esta fase de contacto desempeña una función muy importante en la inflamación. En la fase de activación del factor 10 sucede un mecanismo por el cual inicia el factor 12 activando el factor 11 y el factor 11A activa el factor 9. El factor 9A se combina con el factor 8A y el complejo reactiva al factor 10. Por lo tanto, será una serina proteasa que contiene GLA. La hemofilia es una alteración en la capacidad para poder coagular. La hemofilia A se debe a la carencia del factor 8 y la hemofilia B se debe a la carencia del factor 9. La carencia de estos factores se debe a que la hemofilia es una alteración en la que no se puede coagular la sangre. Por lo tanto, la hemofilia A es una carencia del factor 8 y la hemofilia B se debe a la carencia del factor 9.
Por lo tanto, una carencia significa que pues, puede haber una alteración o hay una menor capacidad para coagular la sangre, así como formar coágulos o pueden ser normalmente friables, que se rompen con facilidad. Un ejemplo de ellos podría ser la hemorragia articular. En la vía común, el factor 10A es producido en la vía intrínseca y extrínseca e inicia en la vía común, lo que provoca la formación de fibrina. El factor 10A se une al factor 5A y en presencia de calcio y fosfolípidos se unen a la membrana llamándose así ese complejo protrombinasa. El complejo desciende a la protrombina factor 2 a la trombina factor 2A. El calcio se une a los residuos GLA del factor 2 facilitando la unión del factor 2 al complejo protrombinasa. La decisión separa la región que tiene el GLA liberando la trombina y así este puede activar el fibrinógeno, que es el factor 1, a la sangre. El fibrinógeno es una glucoproteína soluble y que se sintetiza en el hígado. La trombina se escinde en los penachos liberando fibrinopéptidos y el fibrinógeno se convierte así en fibrina. Por último, en la formación del trombo podemos encontrar lo que es la adhesión, activación y la agregación. La adhesión es cuando unas plaquetas se unen al colágeno expuesto por un vaso sanguíneo que se ve lesionado. Ahí es donde intervienen los factores de von Willebrand. La carencia de este puede causar la enfermedad von Willebrand, que puede hacer que es la más frecuente para la incapacidad para coagular. En la activación, una vez adheridas a las zonas dañadas, las plaquetas se activan y en esta fase intervienen lo que es los cambios morfológicos y la desgranulación. En la agregación sucede un cambio en la superficie dado por la molécula del fibrinógeno y esta molécula de fibrinógeno se une con las plaquetas entre sí. Y es así como finaliza el proceso de la coagulación y gracias por su atención brindada.